pasó algo importante hoy, ¿eh? Pasó algo importante hoy en Japón que tiene que ver con usted y conmigo, si usted es usuario de las redes. Antonio Marvel es oficial de Comunicaciones y Contenidos Digital del artículo 19 y, bueno, antes que nada, Antonio, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Javier, muchas gracias. Saludo a todo tu auditorio. A ver, cuéntanos exactamente qué firmó Claude Heller, embajador de México en Japón, que tiene que ver con nosotros y que el Senado le había dicho al presidente no y había tenido una postura muy clara hasta donde yo ahora recuerdo. A ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es el acta? ¿En qué nos va a afectar? Etcétera. Así es, Javier. Mira, lo que firmó el embajador de México en Estados Unidos, en Japón, fue precisamente el texto del Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA por siglas en inglés. Hay que recordar que Japón es el depositario del acuerdo y por eso la firma se hace en Japón y no en otro lado. La firma, desde luego, no es vinculante, es decir, todavía no entra en vigor. El hecho de que lo hayan firmado todavía no entra en vigor ACTA para efectos internos de la política mexicana, y eso de momento nos debe dejar tranquilos y ver lo que sucedió antes, previamente, como bien lo dijiste, en julio del año pasado, el 20 de julio del año pasado, el Senado de la República hizo públicas las conclusiones de un grupo de trabajo donde estuvimos activamente participando durante 6 meses previos, desde noviembre del 2010 hasta julio del 2011, donde analizamos en conjunto con el gobierno, los organismos autónomos, la sociedad civil, la academia y la industria y las sociedades de gestión autoral, justamente ACTA. ACTA es un acuerdo que México empezó a negociar o entró a las negociaciones en octubre del 2007, junto con Estados Unidos, Suiza, Japón, la Unión Europea, Marruecos, Nueva Zelanda y Australia, y precisamente tiene la intención de armonizar las leyes en materia de propiedad intelectual entre los países firmantes. A ver, ¿y esto en qué nos pega? En todo, Javier. En todo. A ver, vamos a la cotidianidad, Antonio. No, a ver, estas cosas que son de vida cotidiana, a ver, yo que tengo una computadora, yo que estoy quemando muchas cosas vía podcast, yo que de repente me meto a las redes, todos los que ahorita amablemente nos están haciéndonos el favor de seguirnos vía las redes y que nos mandan tweets. A ver, en esta cotidianidad, ¿dónde está la afectación? Pues mira, en esa cotidianidad particularmente existe, en el sentido de que el lenguaje en el que está redactado ACTA, y es una de las advertencias que daba el Senado en sus conclusiones, son tan ambiguas que resultan contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte del apartado 5, que es el que se refiere a Internet particularmente, pues da la posibilidad de que los proveedores de servicio de Internet vigilen el tráfico de los usuarios para poder cumplir con los requerimientos que da el tratado a los particulares para acceder a datos privados sobre el tráfico de los usuarios, que evidentemente no están monitoreados en ningún sentido en estos momentos, y que los proveedores de servicio de Internet estarían en posibilidad de hacerlo y en posibilidad, desde luego, de comprar todo un equipo de vigilancia de Internet o de inspección de paquetes de datos, como se hace en Siria, en Irán y en China, para poder estar vigilando constantemente el tráfico de los usuarios. Y por otro lado, se contradice la presunción de inocencia. Sabes que todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, pero en el caso de las disposiciones de ACTA, la visión es que somos culpables hasta que demostremos nuestra inocencia. Es decir, si alguien sospecha que estamos infringiendo los derechos de propiedad intelectual de alguien, de algún interesado, llámese, digamos, una empresa, una sociedad de gestión autoral, que inicie un procedimiento en nuestra contra,
pues seremos culpables hasta que nosotros podamos demostrar lo contrario, y esto desde luego es contrario al orden constitucional de México. Pero hay cosas todavía mucho más cotidianas. ACTA no necesariamente o no solamente se trata de Internet, y esto me parece que es importante decirlo porque parece que la opinión pública nos hemos centrado solamente en el tema de Internet, pero, por ejemplo, ACTA tiene todo un capítulo referente a el comercio entre fronteras, donde afecta gravemente, y esto fue un argumento muy poderoso para que el Parlamento Europeo rechazara de manera contundente ACTA, tiene que ver con los medicamentos genéricos. Es decir, se presume que esos medicamentos producidos en un lugar que no ha firmado ACTA, al pasar por las fronteras pudieran ser falsificados, y entonces se ordena su destrucción, de manera que dejaría a millones de personas en el mundo es decir, imagínate un país en África cuyos medicamentos genéricos para contra el VIH pasan por una frontera europea, y en esa frontera europea se destruyen y no llegan nunca a su destino. Bueno, pues dejaría a millones de africanos, digamos, sin la posibilidad de acceder a esos medicamentos, y la solución que ellos dicen es no, porque estamos fortaleciendo el mercado de las patentes, y los grandes farmacéuticos tendrían la posibilidad de expandir su mercado. Es decir, ACTA, al contrario, y lo digo de manera contundente, como dice el comunicado del INPI, que dice, es para acabar con la piratería, yo diría no, ese enfoque es incorrecto, es para proteger los intereses de la industria, de la grande industria de producción de bienes, llámese películas, música, medicinas, etcétera, 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 es para su protección, no para acabar con la piratería, porque si fuera para acabar con la piratería estaría absolutamente en otro sentido, y no en el sentido en cómo se nos fue presentado. Claro, eso es importante. A ver, el Senado, ya por ahí Francisco Javier Castellón, el muy, me parece interesante senador del PRD, ya lanzó ahí que fue a firmarlo por la puerta de atrás, etcétera. Pero para que esto tenga vigencia en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, en todo el país, en Monterrey, en Veracruz, Tijuana, etcétera, que tenga en todo el país, tiene que pasar por otro camino, ¿no, Antonio? Así es. A ver, este caso es bastante atípico. Hay que recordar que estas conclusiones del grupo de trabajo, que fueron votadas por todas las fracciones parlamentarias en el Senado de la República, exhortaban al Ejecutivo a no firmar, a no suscribir el tratado, y desde luego era un aviso para decirle que en el caso de firmarlo, este Senado en particular lo iba a rechazar. El problema es que ahorita el Senado no está en actividades, está la Comisión Permanente, que no tiene facultades ni para aprobar ni para rechazar ningún tratado internacional de acuerdo a la ley, y estaríamos, digamos, ante el escenario de que fuera trasladado esta firma, la aprobación de esta firma, o en su caso el rechazo, a la siguiente legislatura, que la siguiente legislatura desde luego tiene otras características que esta legislatura, es decir, es de una mayoría priista, y el equipo panista, digamos, los senadores panistas, son afines a Calderón, lo que, en caso contrario, los legisladores panistas, que fueron los principales opositores, uno de los principales opositores a ACTA en esta legislatura, como es Beatriz Zavala, encabezó, desde luego, Beatriz Zavala, la oposición panista a ACTA. Bueno, pues no eran particularmente del equipo de Felipe Calderón, y en esta ocasión llegan los calderonistas panistas a la Cámara, encabezados por Ernesto Cordero y Lozano, y entonces estaríamos viendo que los panistas no estarían en la misma posición, yo creo, de estar en contra de ACTA. Y por otro lado, el PRD, ahorita la cuenta de senadores del PRD ya está diciendo que los PRDistas seguirán estando en contra de ACTA, pero en ese sentido, pues tenemos ahí una oposición bastante más difusa de la que tuvimos en el Senado, y en ese sentido, pues la sociedad civil tendrá la gran tarea de volver a informar, y eso, digamos, lo vemos como una falla de nuestro sistema político. No se retoman, o hasta ahorita no se está retomando, no se está viendo que se retome todo el trabajo que de verdad fue exhaustivo en el grupo de trabajo plural del Senado de esta legislatura que termina. Ahí estuvimos sociedad civil, gobierno, académicos, organismos autónomos, industria, sociedades de gestión autoral, y juntos
argumentamos en contra y a favor de ACTA, y el Senado decidió, en toda esta cúmulo de argumentos, que no había argumentos suficientes para defender ACTA, y que además los pocos que había eran contrarios al orden constitucional. Y entonces, en ese sentido, todos acordamos que no es que estábamos a favor de la piratería, sino que la solución no era ACTA, sino que tenía que ser una construida a partir de que todos los actores interesados, organizaciones de sociedad civil que nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión, industria que se dedica a la provisión de servicios de Internet, academia, que todos los que estuviéramos interesados pudiéramos participar en la construcción de una solución que respondiera a las necesidades, digamos, de las nuevas tecnologías, de la nueva concepción de la propiedad intelectual, donde, digamos, con Internet tienes pocas barreras físicas por las fronteras, arancelarias, etcétera, 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 de contenido. Hoy todo el mundo tiene posibilidad de producir contenido sin necesidad de lucrar con ello, o sin la voluntad expresa de lucrar con ello, más bien de compartir el conocimiento, etcétera, etcétera, con una visión totalmente nueva, y todos acordamos en eso. Incluso en esas mismas conclusiones dice que se presentará una alternativa a ACTA construida por todos los actores, y eso no ha sucedido, y me parecería una tragedia que la siguiente legislatura no retomara esos trabajos y no volviera a convocar a un grupo tan plural y tan importante para discutir este tema y realmente dar una solución viable al tema de piratería, que no es otra cosa sino una gran falla de mercado. Cuando la gente gana poco, la tecnología es muy barata y los bienes culturales son de precio muy alto, pues es imposible que no haya piratería. Y si encima proteges a quienes producen los bienes culturales, seguramente seguirán siendo igual de caro, pero no zanjas la parte del ingreso de la población, y entonces con seguridad protegerás a unos, pero no terminarás con el asunto de la piratería, que es lo que argumenta el INPI, y en lo cual está equivocado. Bueno, oye, seguiremos, si te parece, ¿no, Antonio? A ver si hablamos el lunes o martes. Déjame decirte por qué, porque ante esta crítica, hoy habrá seguramente una nueva posición del Senado, viene el fin de semana, habrá muchas opiniones, muchos puntos de vista, y habrá que preguntarle a Claude Heller, que es, te insisto, un embajador de primer nivel, la razón por la cual él lo firmó, porque evidentemente lo firmó porque se lo pidió la presidencia, ¿no? Así es, y hay un tema interesante. Hay que ver, hay una carta que yo traduje de la embajadora de Eslovenia, ¿sí?, que pide perdón público por haber firmado ACTA y le pide perdón al pueblo de Eslovenia, a los ciudadanos. Dice que se equivocó, que no estaba no estaba en conocimiento de las implicaciones que tenía. Es una carta muy bonita, que hay que recordar, y hay que nada más contextualizar que México está ahora en la búsqueda de entrar a las negociaciones del acuerdo transpacífico, el Tratado Transpacífico Estratégico Económico. Acaba de ser aceptado para entrar a las negociaciones, lo vimos hace muy poquito en un boletín de la Casa Blanca, y este acuerdo, promovido por Japón, Chile, Perú y toda la costa del Pacífico, redita ACTA en todos sus términos, y además es más amplio, y digamos tendríamos que estar al pendiente del TPP, por sus siglas en inglés, porque ahí podríamos encontrar varias claves de lo que viene, y de la misma manera de hacer políticas públicas. De nuevo, las sesiones del TPP son en secreto, nadie sabe cuándo son, cómo son totalmente opacas, y definirán en muchos sentidos el futuro de la economía mexicana, y hay que estar al pendiente también de eso, que es la continuación de esto que estamos viviendo ahorita. Antonio Marvel, muchas gracias, oficial de Comunicaciones y Contenido Digital de Artículo 19. Gracias, Antonio. Gracias a ti, un abrazo. Hasta luego, igual.